parte de este maravilloso depósito profético, esta palabra tuya, viva en nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos viendo un tema relacionado, iniciamos un tema relacionado con la gracia, recuerdan, y la última parte que tocamos de este tema fue precisamente cómo la gracia se revela a nosotros pues de tres formas, de tres maneras, ¿no? Pueden ser 4 o 5, pero empezamos con estos tres principios. El primero, recordando, es la gracia salvadora, la gracia que nos salva, ¿sí? La salvación por gracia. Recordamos que está establecido que a lo suyo vino, mas no lo rechazaron, pero a todo el que le conoce y a todo el que le acepta, el Señor le da esa potestad de ser llamado hijo de Dios. Lo leemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Y en Romanos 10:9 establece la palabra que todo aquel que cree en su corazón para justicia y lo confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, tiene salvación, ¿sí? Y esto es por gracia. Como también recordamos que fuimos predestinados desde el principio para ser adoptados por Él, por el Padre, ¿sí? Para ser sus hijos. Y todo esto es por la manifestación de su amor, del amor de Dios hacia nosotros. Y esa es precisamente la gracia, ¿sí? Ese es el fundamento de la gracia, el principio de la gracia, el amor de Dios, que se da todo a nosotros sin pedir nada a cambio, sin haberlo nosotros merecido. Hoy vamos a centrarnos, vamos a decirlo de esta manera, en el segundo punto, que es seguridad por medio de la gracia. Recuerdan que la semana pasada les decía que le había puesto como nombre al tema o título al tema gracia, un camino de vida. La gracia, sabemos que estamos viviendo en la dispensación de la gracia, que hay una gran diferencia entre lo que es antes de Cristo. Sí, lo vimos la semana pasada, no voy a redundar mucho en ello respecto a lo que era el tema de la ley, esa ley grabada en tablas de piedra, que ahora la ley ha sido grabada en nuestro corazón, pero hablamos de una ley moral, la ley, los mandamientos de Dios. No estamos hablando de los preceptos ni de los estatutos que ellos tenían, la ley mosaica, que era esa ley del gobierno del reino judío y de todo ese tipo de relaciones entre ellos como sociedad. Eso fue de lo que nos libró Jesús, pero los mandamientos de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, permanecen. El amar a Dios sobre todas las cosas, el tener un solo Dios, el no hacer imágenes de Dios, tener ídolos, etcétera, el honrarle a Él, el no jurar el nombre de Dios en vano, sí, dedicarle un día a Él, a honrar a nuestros padres, no matar, no robar, no mentir, etcétera, etcétera. Esa ley moral de Dios ahora ha estado grabada en nuestro corazón, fue grabada en nuestro corazón, ya no está en esas tablas, ¿sí? Pero no solamente está grabada esa ley moral, sino precisamente el objetivo por el cual oramos de esta manera es para que toda la palabra de Dios, ¿sí?, quede grabada en nuestro corazón. Esa es la revelación de la palabra. Que la palabra se revele en nuestro corazón para que quede grabada en nosotros. No solamente la ley moral de Dios, sino todo lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Así es de que transitar o caminar en este camino de gracia, pues tiene para nosotros un resultado. Ahí la gracia, vamos a llamarlo de esta manera, tiene para nosotros muchos beneficios. ¿Sí? Muchos beneficios. Y estos beneficios es precisamente lo que Cristo Jesús externó y dijo que Él había venido a este mundo para que nosotros tuviésemos vida
y vida en abundancia, vida plena. Así de que este es lo que conforma este sentir, ¿sí? Esta voluntad, este deseo de Cristo Jesús para nosotros. La seguridad es algo que ha estado presente en el ser humano desde un principio. Desde un principio se manifestó en el ser humano esta necesidad de tener seguridad. Pero a lo largo de miles de años y por nuestra experiencia de hoy en día sabemos que en el mundo, en el sistema del mundo, lo físico del mundo, no existe absolutamente la seguridad. O sea, la seguridad absoluta no existe, ¿sí? Quisiéramos tener una seguridad de todo y no lo existe. El concepto de seguridad desde miles de años atrás generó o dio luz a lo que hoy conocemos, por ejemplo, como los seguros, ¿sí? Y no voy a hablar en contra absolutamente del tema de los seguros, por si hay alguien que venda seguros aquí, ya sea de vida, de carro, de lo que sea. No voy a hablar de esto, estoy haciendo énfasis en que la seguridad absoluta solamente la tenemos en Dios, ¿sí? Estamos claros. Pero quiero decirles que, fíjense, hace 4,000 años ya entre algunos escritos, tablillas babilónicas que se encontraron, ya hay referencia a que el hombre buscaba asegurar sus cosas, sus propiedades, ¿sí? En el código de Hammurabi, una primera ley que se conoce mucho antes de que Dios le diera la ley a Moisés, existía este código de leyes. Se encontró una tablilla de arcilla con fragmentos de esta ley, y ahí ya se legislaba acerca de estos conceptos de seguridad, de crear situaciones de seguridad para la gente, para protegerse. Del concepto de los seguros que conocemos hoy, ¿sí? Modernos, no es tan moderno. Ya en el año 1636 apareció la primera compañía de seguros en Londres. Empezaron a establecer todo este sistema que conocemos hoy en día. A los pocos años hubo un incendio que arrasó completamente Londres, así de que ellos creían que iban a estar muy seguros con sus seguros, y incluyendo los seguros se quemaron, ¿sí? Pero bueno, de allí se ha desarrollado. Pero a donde voy es esto: el hombre siempre busca tener quiere seguridad. Es una tendencia natural. Entonces Dios, a través del pacto maravilloso, este pacto que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, estableció y nos da a conocer un contrato con cláusulas maravillosas. Eso es un pacto. Un pacto está compuesto de varios puntos, ¿sí? No es solamente el concepto global. Y dentro de los beneficios del pacto que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y que selló con su sangre, ¿sí? Que selló con su sangre, está precisamente la seguridad que debemos tener nosotros, la seguridad en la que debemos de vivir, la seguridad que sabemos que al venir de un Dios que es fiel, que cumple con su palabra, con sus promesas, es una seguridad absoluta. Esto quiere decir, no nos va a fallar. No tiene absolutamente ningún hueco, nada. Es seguridad total, ¿sí? Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, y lo leímos, lo recordamos la semana pasada, se lo recuerdo el día de hoy, en el Evangelio de Juan, está así relacionado en el capítulo 10, versículo 28, que dice el Señor. Esta es una cláusula de este pacto, ¿sí? Que nos da seguridad a nosotros en este camino de vida que llevamos. Dice Jesús: yo les doy vida eterna. Y al decir yo les doy vida eterna, está implícito que esa vida eterna es en Él y con Él, por siempre. Tenemos vida eterna. Esta es una de las primeras cláusulas, vamos a decirlo así, que el Señor nos establece, nos da. Yo les doy vida eterna. Y dice, no perecerán jamás.
Uno de los mayores temores de gran parte de la humanidad es el perecer, es desaparecer. Es cuando todo se acaba, ¿sí? O sea, ese es el concepto de perecer. Entonces muchos piensan que este paso entre la vida y la eternidad, ¿sí?, que conocemos como muerte, es que todo se acabó, van a perecer, ¿sí? Ya se acabó todo, muchos hasta allí llegan y tienen mucho temor. Jesús nos dice, yo les doy un seguro a ustedes y les digo, no perecerán jamás. No perecerán jamás. Wow, esto es maravilloso, ¿sí? Empieza a cambiar muchos de nuestros conceptos, ¿sí? Porque saben, el temor, que de alguna manera es contrario, por decirlo, a la seguridad, ¿sí? El temor en el corazón del hombre esclaviza, el temor genera una enfermedad. El temor, cuando se instala en el alma, ¿sí?, afecta a nuestro sistema, ¿sí? Fisiológicamente somos alterados. Y esto está establecido en la palabra. No solamente el temor, por ejemplo, el odio, la falta de perdón, aprovecho para recordárselos, genera una enfermedad en nuestro sistema óseo. Y está establecido desde en los Salmos, ¿sí?, que la falta de perdón hace que los huesos se deformen, ¿sí? El guardar rencor en el corazón, eso daña a nuestro sistema óseo. El temor, ¿sí?, es una enfermedad que daña nuestro sistema nervioso, ¿sí? La manera en la cual nosotros funcionamos, nuestro cerebro, es afectado de una manera directa, ¿sí?, por el temor. Y de allí a muchos otros órganos del cuerpo. No sé si ustedes han algún día experimentado que al sentir temor el corazón se altera, por ejemplo, ¿sí? O empiezas a sudar frío, o te empieza a temblar el cuerpo, muchas cosas, muchas reacciones. Hay una reacción fisiológica en el cuerpo por el temor, ¿sí? Y a muchos les lleva, como les digo, a desarrollar una enfermedad que los esclaviza, que los puede llevar a perder inclusive el control, ¿sí?, de su razonamiento, de sus pensamientos. Empiezan a sentirse acosados, perseguidos, bueno, unas situaciones impresionantes. Es una enfermedad, lamentablemente, el temor. Por eso nuestro Padre Celestial nos dice, dentro de la gracia, este maravilloso camino de vida, debes de tener grabado en tu corazón una palabra. El amor de Dios echa fuera todo temor. El temor de Dios echa fuera todo temor. ¡Wow! Grabada en nuestro corazón, hecha viva en nuestro corazón. Miren, cuando alguien, les voy a poner un ejemplo nada tiene comparación, pero cuando alguien compra un seguro, por ejemplo, de daños de autos, ¿sí?, o contra robo, o para la salud, o lo que sea, tiene el contrato como con muchas cláusulas, ¿no? Y otras con unas letras chiquitas que nadie lee, que allí es donde vienen pero bueno. Y muchas veces, mira, no, estoy asegurado por esto, no, me siento tranquilo porque, y allí están las cláusulas, ¿sí? Siempre hay el temor de que no te cumplan, pero bueno, ahí está, ¿sí? Y eso como que les da cierta tranquilidad. Yo he escuchado, pero no, yo estoy tranquilo, tengo un seguro por $1,000,000 y todo. Espero que no lo ocupe, ¿verdad? Pero bueno, ok. Bueno, nosotros tenemos unas cláusulas maravillosas. El camino de la gracia, el vivir en este camino de la gracia, es vivir la plenitud de Cristo. O sea, cuando Cristo Jesús dice, yo vine para que ustedes tengan vida, y vida en abundancia, vida plena, es para que vivas precisamente sin las consecuencias, por ejemplo, del temor. Porque tú no puedes tener una vida plena, no puedes tener una vida en abundancia,
Si tienes temor en tu corazón, si vives angustiado y afectado por lo que está sucediendo, por esto, por lo otro, por lo que va a suceder, por lo que a lo mejor va a suceder. Miren, hay personas que se enferman por pensar en lo que puede pasar. Cuando dice la palabra, piensa en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es digno de alabanza, ¿sí? En eso piensa, pero hay quienes se dedican, están pensando en todo lo contrario. Ni siquiera saben lo que van a pasar, pero se lo imaginan, se hacen películas completas, ¿sí? Del futuro, una serie, si ahora se utilizan las series y van en episodio. No es que ya voy en el 5º de la primera etapa, ¿no? Porque hay varias. ¿Sí? Hacen toda una película y series completas y viven en ellas. Y se enferman y se dañan. Cuando Cristo dice, yo quiero que vivas una vida plena. ¿Qué no dijo el Señor? Cada día tiene su propio afán. ¿Qué quiere decir eso? No estés pensando en mañana, afanándote por lo de no sé, ¿sí? Vive el día. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el plan de Dios para nosotros. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta y no sabemos en qué momento es su voluntad y dice, hijo, vente a casa, te necesito acá. Tú ya tenías preparada la película para dentro de 30 años. No, chico. Y además no muy buena película, no con un buen final. ¿Sí? Entonces vivir el camino de la gracia, la gracia es para que nosotros podamos vivir la plenitud de la vida que Cristo quiere para nosotros. El Señor no está cambiando el mundo, escuchen esto, las circunstancias del mundo, las situaciones del mundo, no van a ser transformadas por Dios para que nosotros tengamos una vida en abundancia. Todo el mundo sigue su propio proceso y sigue todo lo que estamos viendo que está sucediendo, que cada vez se está complicando más, ¿sí? Eso va a seguir. Pero eso no va a alterar el principio del seguro que tenemos por la gracia en la cual vivimos. Esto es lo que tenemos que entender. Tenemos que estar, y eso solamente lo podemos hacer cuando se hace vivo en nuestro corazón este principio. La seguridad de lo que el Señor ha establecido para nosotros. Dice Jesús en este mismo Juan 10, que me quedé apenas en el de no perecerán jamás, dice, y nadie les arrebatará de mi mano. Aleluya. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es saber que vamos de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores? Eso significa nadie les arrebatará. Cuando uno de niño va de la mano de su papá. Yo recuerdo cuando iba con mi papá y de repente me daba miedo algo porque le daba uno miedo. Por culpa de ellos. Acabo ya mi papá. Sí, porque lamentablemente veía a una persona, de esas personas que andan recogiendo latas, que siempre ha existido, que andan en la calle, y luego, mira, ese, ten cuidado, porque antes existía la figura del robachicos. Allá en México era famosísimo. Y era una de las formas en que tus papás hacían que caminaras a su lado. No te me separes, porque allá anda un robachicos. ¿Qué significaba eso? Te va a robar y ya no me vas a volver a ver. Yo recuerdo, ¿sí? Así es de que de repente, ahí anda un robachico y le dabas la mano a tu papá. Y uno le veía cara de robachico a todo aquel que no estaba con... Y a veces les hacía uno pasar penas a sus padres. Papá, ahí va un robachico. Por favor. ¿Sí o no? Bueno, pues el Señor dice, ningún robachico te va a llevar. Yo te llevo de la mano, ¿sí? Y nadie te va a arrebatar de la mano, ¿sí?
No te escuché. Esa es la única póliza de seguro que no se vence anualmente. Pues es lo que les digo, esa es la seguridad absoluta y eterna que tenemos. No tienes que estar pagando una póliza cada año. Ni temor que no te cubra, ni temor de que te falle. Pero ¿cuántos realmente lo viven? Es bien emocionante aquí, gloria a Dios y aplaudir. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Pero a la hora es la hora. Por eso tenemos, miren, quiero que entiendan, esto no es en nuestras fuerzas. No se trata de decir, yo puedo, yo lo hago. No. No, en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Por eso el Espíritu Santo ha venido a morar a nosotros, porque Él es el que nos da esa energía, esa fortaleza, es el que nos guía, el que nos muestra la verdad para que vivamos en la verdad. Pero la palabra tiene que estar impregnada en nuestro corazón, tiene que estar aquí, en nuestro corazón. Miren, déjenme ver, porque luego el tiempo no, ese tiempo. Dice el apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10, escribió, dice, y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y no está hablando de un futuro para cuando dejemos este mundo, para la eternidad. Está hablando de un futuro que empieza en el mismo momento en el que nacemos de nuevo, en el momento en que empezamos a caminar con el Señor. Allí empieza un proceso. Empieza Él esta buena obra que dice la palabra que Dios está haciendo en nosotros y que llevará hasta su fin. Empieza lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento, porque en aquel entonces el oficio del alfarero era un oficio muy común, que la mayoría de la gente lo conocía. Hoy en día yo les aseguro que ya hay niños, adolescentes que ni idea tienen lo que es un alfarero, que nunca han visto un torno, ni han visto un alfarero moldear, ¿sí? Ni preparar la arcilla. Pero en aquel entonces era muy común. Yo todavía recuerdo cuando era niño, donde yo vivía, que yo conocía alfareros, yo veía gente en sus talleres con sus puertas así, moldeando la arcilla, trabajando en el torno, sí, eso lo veía. Ahora ya no, ahora ya plásticos y hay metales de todo tipo, y ya es raro el alfarero. Hay uno que otro todavía, pero ya casi no. Pero en aquel entonces era muy común. Entonces nuestro Padre Celestial les dice, miren, yo soy el alfarero y Él los toma a ustedes son la arcilla, y yo los tomo a ustedes y los estoy preparando. ¿Saben? Las cerámicas más finas que se conocen en la historia de allá de la dinastía Ming, cerámicas que son tan delicadas, tan finas, que casi son translúcidas, que pasa la luz, tomas una taza o un plato de una cerámica de esta dinastía. Yo nunca las he tenido en mis manos porque no me han dejado tocarlas, las he visto en los museos, pero son translúcidas, la luz de una belleza maravillosa. Es algo maravilloso. Bueno, esas cerámicas, la arcilla, la preparaban los padres para sus hijos. Duraba tantos años el proceso de preparación de la arcilla que la empezaban ellos, y ellos sabían que ellos no iban a ver esa obra, sino que sus hijos, ellos iban heredando arcillas que llevaban 30 o 40 años de proceso para conseguir este tipo de cerámicas, humedeciéndolas, triturándolas, extrayendo imperfecciones, dejándolas otra vez humedeciendo, que no les diera el sol en condiciones de temperatura. Un proceso de años para que la arcilla llegase al punto en el cual podía introducirse a un horno, siendo tan delgada la pieza que se formaba, que resistía las altas temperaturas. Las cerámicas económicas tienen que ser gruesas,
Porque si las haces muy delgaditas, truenan en el horno. Pero las cerámicas finas soportan temperaturas arriba de los 1000 grados centígrados. Y se vuelven como transparentes. Bueno, pues el Señor dice, yo estoy preparándolos a ustedes. Yo soy el alfarero. Y los estoy perfeccionando. Y les estoy allí, ¿sí? Sacando las imperfecciones y todo. Porque Él va a hacer una obra perfecta de cada uno de nosotros. Eso es lo que está diciendo Pedro. Él lo está haciendo. Y lo hace a través de la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Y a través de la palabra que va revelando en nuestra vida para que obedezcamos a esa palabra y para que vivamos de acuerdo a esa palabra. Para que la pongamos en práctica. ¿Recuerdan que el apóstol Pedro al principio tuvo ciertas diferencias con Pablo? Porque Pedro seguía aferrado al tema judaico de que había que hacerse judíos para recibir la salvación y que tenían que seguir practicando que los ayunos y los lavamientos y todas esas cosas. O sea, él también tuvo su proceso hasta que el Señor trató con él. ¿Recuerdan cuando el mantel que le bajó del cielo le dijo, come Pedrito? Ya tiene un chicharrón de cochino ahí. Y, ¡ay, cómo! Y bueno. Pero llegó un momento en que el Espíritu Santo le mostró. Y precisamente en este mismo capítulo 5 de su primera carta, después del versículo 10, sigue el 11, y en el 12, la segunda parte del versículo 12, dice así, es el capítulo 12, 5, versículo 12. Dice Pedro, exhortándolos, exhorta, y testificando, dando testimonio él, de que esta es la verdadera gracia de Dios, y nos dice, permanezcan firmes en ella. O sea, cuando ya vino la revelación del Espíritu Santo a su vida, que estuvo convencido, ¿sí? Entonces él mismo dijo, wow, esta es la verdadera gracia de Dios, hay que mantenernos firmes en ella. Esta seguridad que debemos de vivir, sabiendo los beneficios, si quieres llamarle de esta manera, ¿sí? Los beneficios de la gracia de Dios. Estamos en la dispensación de la gracia. Somos salvos por gracia, por creer en nuestro Señor Jesucristo, por haber nacido de nuevo. Tenemos este seguro en nuestras manos. Y Cristo Jesús desea, esa fue su voluntad, de que vivamos esta vida plena, esta vida en abundancia, de que no vivamos con temor. ¿Podemos preocuparnos? Sí, la preocupación es una característica propia de nuestro sistema. Así fuimos creados por Dios. Es necesario preocuparnos, porque algunos que no se preocupan por nada, no. La preocupación es parte de un sistema. Pero una cosa es preocuparte por algo, ¿sí? Que te debe llevar a una acción para corregir aquello, ¿sí? O para establecer determinadas acciones. Y otra cosa muy diferente es vivir atemorizado, lleno de temor, lleno de angustia. El preocuparte no te enferma. El vivir atemorizado, ¿sí? El vivir angustiado, sí te daña, sí te esclaviza. No se preocupa de un momento por algo, esto es así, seguimos adelante, pero no te aprisiona, no te esclaviza. Entonces es muy importante estos principios de la gracia. La gracia, para muchos la gracia es, yo soy salvo por gracia, chao, ya me voy. Ya, de allí no pasan. No. Lee el contrato completo. Aquí no hay letras chiquitas, aquí todas las letras están grabadas en oro en nuestro corazón. Todas las letras de este contrato son grabadas en nuestro corazón, ¿sí? Se hacen vivas, están aquí en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que sean parte de lo que estuvimos hablando hace algunos domingos atrás, de una coraza.
de una fortaleza en nuestro corazón. Una fortaleza, hablamos de la fortaleza de la justicia. Nosotros hemos sido justificados por la gracia, ¿sí? Y es nuestra fe la que nos lleva a prisa, y hablamos de la fortaleza de la fe. Entonces, estando en nuestro corazón, nos mantiene firmes en ese camino de vida, que es la vida plena en Jesús. Yo les mencionaba, y esto lo he dado en muchas ocasiones como un testimonio, y quiero que quede claro, esto siempre lo digo, entender lo que significa recibir una palabra de parte de Dios. Lo que significa que una palabra de Dios se haga viva en tu corazón y que vivas bajo esa palabra, que camines, que transites en el camino de la gracia. En la mañana, en el primer servicio, estaba aquí con nosotros, miembro de la iglesia, el doctor Pirela, que hace 15 años o 16, ya no recuerdo exactamente, fue parte de un proceso en mi vida, sí, una experiencia que yo tuve. Un día, como siempre, fui a ver al doctor para hacerme un examen, ¿sí? Se saben, todos los hombres, después de los 40 años, tienen que ir con el urólogo una vez al año, ¿sí? A revisarse la situación de la próstata, que muchos no quieren hacerlo y deben de hacerlo. Bueno, pues yo fui, había ido un año anterior, regresé ese año, tenía algunas molestias, pues no eran mucho, y cuando el doctor me analiza, me ve, me manda a hacer exámenes, etcétera, así sin nada, me está viendo, yo sentado ahí, tranquilo, sí, mira, ya llegaron tus exámenes, sí, ok, mira, traes cáncer, así como traes gripas y de una, o sea, no me preparó así, no me la puso bonita, no, de una la soltó. Eso siente uno como que te dan un gancho, así como que ¿sí? O sea, ¡pum! ¡Pum! Cáncer, wow. En ese momento, en cuanto empezó a saltarme ese dardo del temor, empezó a generar en mi cuerpo angustia, pero al momento, en ese momento, así vino una palabra que Dios me había dado. Se hizo viva una palabra en mí, salió una palabra de mi corazón, y en ese momento tomé esa palabra, la puse en primer lugar, y luego puse el diagnóstico del doctor abajo, ¿sí? O sea, no lo deseché, ¿sí? No dije, no, yo soy... no, yo tomé la palabra que estaba grabada en mi corazón, que Dios me había dado, y luego tomé este diagnóstico. Bueno, voy con mi hermano David a que me haga el TAC, esa cosa. Pues sí, efectivamente traes cáncer. ¿Va? Hablo con mi esposa y, bueno, ella estaba conmigo. Y un día, en la mañana, al día siguiente, 2, 3 días, estamos orando y estoy orando en la mañana y le digo, Señor, dime qué debo de hacer. Porque esa palabra que yo había recibido, que se había hecho viva en mi corazón, me mostró que pues Dios está en control de todo, ¿sí? Que para Él no fue sorpresa como a mí lo que estaba pasando, que Él ya sabía. Entonces le digo, bueno, Señor, dime qué debo de hacer. Todo el consejo de doctores, el grupo que me estaba atendiendo, entre algunos miembros de la iglesia, inmediatamente me dijeron, tiene que operarse inmediatamente porque esto ya creció mucho, se le puede hacer una metástasis y todas esas cosas. Sé de que hay que, ¿sí? Y el urólogo, que también se lo recomiendo, ¿sí? Que es el doctor Navarro, él es cristiano, un excelente médico, también me dijo, hay que operarte inmediatamente. Bueno, yo le pregunté a Dios, le digo, Señor, ¿qué debo de hacer? Llegué a mi oficina ese mismo día, después de orar, estoy en la oficina y a los pocos minutos, o una hora, llega un gran amigo, ya partió con el Señor, Carlos Fuchán, que fue el editor de la Biblia textual, y pide hablar conmigo. Y a mí me sorprende porque él nunca había venido a mi oficina. Nos veíamos en otro lado, nos encontrábamos, hablábamos mucho, nos saludábamos, llegamos a viajar juntos, pero nunca había venido él a la oficina.
Bueno, resulta que él se encontró al doctor Pirela, estuvieron platicando ese día, y el doctor le dijo, oye, ¿sabes que el pastor tiene cáncer? ¿Cómo? Sí. Y se vino directito. Llega a mi oficina y me dice, pastor, me acabo de enterar que tiene cáncer. Sí. Solamente vengo a decirle, antes de que tome una decisión de cualquier cosa, vea a este doctor. Ok, se fue. Y yo me quedé pensando, dije, wow. Hoy en la mañana le digo al Señor, muéstrame qué debo de hacer. Viene el hermano Fuchán, que nunca ha venido a saludarme a la oficina, y viene y se entera por el único que en ese momento fuera de mi esposa sabía que era el doctor, que tengo cáncer, y viene a decirme esto. El doctor radica en Barquisimeto. Yo no le pregunté si era oncólogo, si era urólogo, si era simplemente, ok, le hablo con mi esposa, me dice, vamos. Le pedimos a Dios dirección, pues vamos. Hablamos a Barquisimeto y fuimos. Ya me voy, yo también. Y nos fuimos a Barquisimeto. Gran sorpresa. El doctor, aunque era un médico general, pero era un doctor que se iba por el lado naturista, era un doctor naturista. Y me habla y me dice, mira, Dios nos hizo así, la enfermedad no es así, tú lo que tienes que hacer es activar tu sistema inmunológico, etcétera, etcétera, sacar todo, desintoxicarte y seguir un régimen alimenticio. Y Dios preparó tu cuerpo para que Él venza la enfermedad. Bueno, me vine. ¿Saben qué me dijeron? Me dijo uno de mi equipo médico, me dijo, pastor, yo creí que usted era más inteligente. O sea, me dijo tonto, ¿sí? O sea, no solamente tonto, sino, para no decir otra palabra. Yo creí que era más inteligente. Digo yo, ¿por qué dices eso? ¿Cómo cree usted que comiendo zanahorias se va a curar de cáncer? Le dije, mira, yo no sé, yo no creo lo que el doctor dijo, yo creo lo que Dios puso en mi corazón. Y a mí Dios me dijo que puso esto en mi corazón y me dio esta palabra y yo voy a hacerlo. Duré 8 meses siguiendo las indicaciones del doctor. Y mes con mes iba a hacerme exámenes y efectivamente mis antígenos prostáticos iban disminuyendo. De 42 que me habían elevado, cuando debe ser 0, empezaron a bajar, llegar a 20. Y mes con mes iba. A los 8 meses sentí que era tiempo de operarme. Me operé. Para esto me hicieron biopsias. Salieron positivas, había cáncer. Había crecido 5 tantos el tamaño, ¿sí?, de mi próstata. Me operaron, etcétera. Mandaron a Caracas para ver qué tipo de quimio, etcétera. El día que llegaron los resultados me llama el doctor Navarro, me dice, pastor, yo también creo en Dios, sé lo que Cristo hace y creo en los milagros. No encontraron traza alguna de cáncer en su próstata. Miren, 8 meses yéndote a acostar diario, sabiendo que en tu cuerpo hay un tumor que está creciendo, como decían el equipo médico, que todos los días tenía noticias de alguien que se moría de cáncer, un padre miembro de la iglesia se murió de cáncer, levantaba los ojos al cielo y veía una nube y formaba la C de cáncer. Me encontraba un periódico tirado y lo primero que leía era cáncer. Bueno, cáncer por todos lados. ¿Sí? 8 meses. Seguí en la iglesia, seguí predicando, seguí haciendo mi vida. Y no permití, bajo ningún concepto, que el temor alterara mi vida. ¿Por qué? 2 factores. Primero, tomé una palabra de Dios y la puse en primer lugar en mi vida. Tomé esta cláusula del seguro que tengo en Él. Y segundo, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y mi vida, como la vida de todos y cada uno de vosotros, está en las manos de Dios. Amén. Ya. Tenía otro punto, pero pues nunca lo alcanzo, lo dejamos para el próximo domingo. Nuestros niños recuerdan